Estamos con la sección de 1 Timoteo 4 del 11 al 16. Hace más de 2 siglos, en una ciudad universitaria en Cambridge, Inglaterra, un joven de apenas 23 años fue nombrado como pastor de la iglesia Trinidad o la iglesia Trinity. Apenas 23 años tenía este joven cuando fue nombrado pastor en esta ciudad de Cambridge. Su nombre era Charles Simeon. Pero en lugar de recibir aplausos, en lugar de ser recibido como qué bueno, fue rechazado. La congregación no lo quería. Lo pusieron como pastor, pero nadie lo quería. Los líderes habían pedido a otro pastor y en realidad le trajeron algo de Wish. Y cuando él llegó, cerraron las bancas con candados para que nadie oyera su predicación. Habían pedido a otro ministro y en realidad vino alguien mucho más joven, menos experimentado, y los adultos no querían oírlo. Entonces empezaba el servicio y cuando se levantaba a predicar, la gente se iba. Las sillas con candados, nadie podía sentarse. Entonces, este pastor joven predicaba sin nadie presente en el templo. Pero se esforzaba y predicaba. Y durante 10 años predicó con las bancas vacías. Wow. Durante 10 años predicó con las bancas vacías. Lo ridiculizaban en los pasillos de la universidad, lo aislaban y lo acusaban. Pero Simeon no abandonó su llamado y predicó y predicó y predicó y predicó, aún con las bancas vacías. No permitió que la amargura lo venciera y permaneció fiel, perseveró en la oración y continuó predicando la palabra de Dios domingo tras domingo, fielmente, sin que nadie lo oyera. La convicción de que la verdad no necesita defenderse por fuerza humana, sino con fidelidad y perseverancia a la Escritura, le llevó a predicar y predicar y predicar. A lo largo de los más de 50 años, su carácter humilde, su fidelidad inquebrantable, llegaron a transformar esa pequeña iglesia. No lo saben, gracias. Llegaron a predicar y cambiar el corazón de esa pequeña iglesia. Su humildad, su amor, su constancia, no solo cambió el corazón de los miembros de esa iglesia, sino que provocó un movimiento de renovación espiritual en Inglaterra. Su perseverancia hizo que influenciara a hombres y generaciones como Henry Martyn, pionero en las misiones modernas. Dejó huella imborrable en generaciones de pastores y pastores al dedicarse por más de 10 años a predicar en bancas vacías. Al final de su vida le preguntaron cómo había soportado tantos años la oposición y él respondió: aprendí a soportar con paciencia lo que no podía cambiar y amar a los que me herían y dejar que la palabra hiciera su trabajo, no yo. Wow. Charles Simeon ganó el respeto no por su posición, sino por su perseverancia. No por su carisma en el púlpito, sino por su carácter. No por su ingenio y su creatividad para llenar la iglesia, sino por su fidelidad a la Escritura. De hecho, su vida inspiró el nacimiento del ministerio que hoy continúa formando predicadores fieles, que es el que se llama Charles Simeon Trust. Ministerio del que por la gracia de Dios tengo el privilegio de servir en Latinoamérica. Y esta historia de Simeon
encarna exactamente lo que Pablo en esta sección quiere enseñar a Timoteo. Que el verdadero líder eficaz cristiano es quien defiende la verdad con su carácter, es quien vive en fidelidad a la palabra y es quien progresa perseverando en su llamado. Ese es mi argumento el día de hoy, queridos hermanos. Quiero que me sigan a través de este hermoso texto y esta hermosa sección con este argumento en mente. ¿Qué es lo que hace a un líder cristiano eficaz? Quiero convencerte de mi proposición de que un verdadero líder eficaz, uno, defiende la verdad con el carácter y el ejemplo. Dos, vive en fidelidad a la palabra de Dios. Y tres, progresa y persevera en su llamado. Hermano, quiero que hoy salgas convencido de que estos son los rasgos de un verdadero líder eficaz. Así que con esto en mente, pensando en cómo debería ser un líder eficaz, vayamos a la sección de hoy. Capítulo 4, 1 Timoteo, capítulo 4, del 11 al 16. Leo para ustedes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, dice Pablo, Timoteo, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. 14. No descuides del don espiritual que está en ti, que te fue conferido por la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. 16. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto de ti mismo como para los que te escuchan. Hermanos, teniendo esto en mente, quiero que vayamos a nuestra primera evidencia del argumento de un verdadero líder eficaz. Alguien que defiende la verdad con el carácter y el ejemplo. Recuerden que Timoteo tenía un llamado de reformar la iglesia en Éfeso. Debía evitar que los falsos maestros y las falsas enseñanzas contaminaran a la iglesia en Éfeso. Debía ponerse como un estandarte de la verdad para que las enseñanzas distorsionadas no contaminaran ni destruyeran a la iglesia de Éfeso. No era un llamado sencillo para un joven pastor, para un hombre joven según la época. Como vimos el domingo anterior, Pablo lo anima a ser disciplinado, a ser esforzado y a trabajar arduamente en la lucha por la verdad. Pero lo más importante es que este llamado a ser valiente y a mostrar un carácter no se apoyaba en la fuerza personal de Timoteo, sino en aquel que lo había llamado a cumplir esta tarea. Y en este contexto, Pablo vuelve a usar un lenguaje militar que ya había utilizado al principio del capítulo 1, cuando dice, esto manda y enseña. La palabra manda es un lenguaje militar. Y esto es importante, porque le está recordando a Timoteo que el liderazgo espiritual no consiste en opiniones personales ni en agradar a la gente, sino en transmitir con fidelidad, como un soldado que ha sido llamado a eso, transmitir lo que Dios ya ha dicho. Los falsos maestros hablaban con confianza, hablaban como si supieran, pero lo que enseñaban era el error. Y lo que le está diciendo aquí a Timoteo es, habla con la misma convicción, pero tú no estás en el error. Wow. El verbo mandar tiene este tono militar que significa comunicar las órdenes que provienen de alguien en alto rango, superior. Esto quiere decir que Timoteo no era la fuente de autoridad en la iglesia de Éfeso, sino que Timoteo era el mensajero de Dios, investido con la autoridad por medio de la Escritura. Repito, Timoteo no era la fuente de autoridad, sino el mensajero de Dios, investido con el poder que proviene de lo que la Biblia enseña. Por eso debía mantenerse firme y valiente, porque ¿sabes qué, Timoteo? Estás hablando las mismas palabras de Dios.
Mantente fiel y valiente. Tienes la verdad. Por más oposición, por más problemas, mantente fiel y valiente predicando la verdad. Pero debía mantenerse firme y valiente sabiendo que su autoridad no dependía ni de su edad ni de su experiencia, sino de su ejemplo. Y eso es lo que dice en el versículo 12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes. Este sino es muy bueno en griego porque muestra este contraste. No permitas que te menosprecien, pero es importante que la forma en la que no te van a menospreciar es ser ejemplo. Esa es la forma en la que vas a contrarrestar la oposición de la gente que no te quiere. Sé ejemplo. Y eso es sumamente importante porque la forma en la que Timoteo defendía eficazmente la verdad no era por más debates teológicos que ganara. La forma en la que él podría defender su autoridad y su llamado era con su ejemplo de una vida íntegra y coherente con lo que predicaba. Defender su autoridad como líder no era con orgullo ni con soberbia, sino apelando realmente a su ejemplo. No tenía que ver con conocimiento o posición, sino con un ejemplo de un verdadero creyente. Philip Ricken en su comentario dice lo siguiente: el liderazgo espiritual se obtiene por carácter, no por cargo. Y esto es importante. El liderazgo espiritual se obtiene por carácter, no por cargo. En la cultura greco-romana, la juventud se extendía, alguien joven se extendía hasta los 40 años. Entonces, a los 40 años alguien sería joven todavía, una persona catalogada por el contexto como alguien inexperto. Y Timoteo podría andar entre los 30 y 35 años cuando se le escribe esta carta. Eso quiere decir que era tomado en cuenta por la cultura como alguien joven y alguien inexperto. Pablo lo sabe, y esto es interesante. Pablo sabe que los falsos maestros tal vez eran mayores que él. Pablo sabe que los falsos maestros tal vez hablaban con mayor elocuencia que él. Pablo sabe que los falsos maestros tal vez parecían aparentar con más experiencia, con más conocimiento que el joven Timoteo. Y Timoteo, en lugar de sentirse menos, lo que debe hacer es vive conforme a lo que predicas, y eso demostrará que tú estás con la verdad. Wow. Gracias, Javi. Pablo lo que le dice es, en lugar de decir, ven, llora conmigo, si no te quieren, pobrecito. No, sé valiente. Gana el respeto con una conducta piadosa. Wow. Sé valiente. Sé un verdadero creyente. Gánate el respeto no con lo que sabes, sino con cómo vives. Timoteo no debía defenderse con palabras, sino con testimonio. Su vida debía ser, y esto me encanta, dice un autor, su vida debía ser una apologética viva del evangelio. ¿Qué quiere decir? Que debía defender el evangelio con sus actitudes, sus decisiones, su forma de pensar, su forma de hablar debía reflejar el evangelio. Si hablan mal de ti, no te defiendas diciendo que tú tienes la razón. Vive como tú predicas. Y eso al final es perseverancia. Hermanos, la evidencia más clara de que la verdad transforma es ver a una persona transformada. Wow. Pero ¿cómo debía ser ese ejemplo? Sí, sé ejemplo, tengo una conducta digna y piadosa. Pero ¿cómo? Dice el versículo. En palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Me encanta porque en palabra está hablando de el contenido de sus palabras, el tono, cómo sus palabras debían reflejar tanto verdad como gracia. Timoteo debía cuidar lo que decía y cómo lo decía. Sus palabras debían estar llenas de verdad, pero a la misma vez llenas de gracia. Sus palabras debían reflejar el evangelio, no el orgullo del conocimiento. En una iglesia donde los falsos maestros hablaban con arrogancia, con discusiones vacías,
Timoteo debía mostrar que la boca del creyente era sabia y las palabras edifican y no dividen. Debía consolar y guiar con la verdad, y aún así, importante, debía ser honesto. ¿A qué me refiero con honesto? Los falsos maestros siempre tienen motivaciones ocultas. Los falsos maestros siempre utilizan a la gente para su propia reputación. Pero Timoteo no, debía ser honesto. Debía amar a la congregación, porque Cristo lo llamó a amar a la congregación. Luego dice en conducta, debía ser coherente con lo que decía. La conducta de Timoteo debía ser coherente con lo que enseñaba, su vida cotidiana, sus reacciones, sus decisiones, su trato con las personas. Era la predicación visible del evangelio. ¿Cómo se comportaba? Era su sermón constante para que se dieran cuenta que realmente amaba el evangelio. Pablo le recuerda que el ministerio no se valida en el púlpito, sino se valida por el carácter. Hermanos, hoy en día muchas personas validan su ministerio por estar paradas en el púlpito, pero no por el carácter que ha sido demostrado y probado. El amor debía pastorear con un corazón que refleja el amor de Cristo. Timoteo debía amar a su iglesia. Muchos líderes y falsos maestros no amaban a la iglesia aunque enseñaban, sino que querían su propia reputación, inflar su propio ego. Entonces, muchas personas o muchos falsos maestros querían que la gente los admirara, pero no amaban a la gente. ¿Y saben qué, querido hermano? Muchas veces eso sucede hoy en día. Hermanos, en la iglesia Gracia y Verdad tenemos una frase: no puedes servir, no puedes pastorear a quien no amas. Querido hermano, es imposible que un líder orgulloso y autoritario ame a la congregación, porque se ama demasiado a sí mismo. Las personas que buscan solo influenciar su ego van a buscar ayudar a otras, y van a buscar ayudarlas no por amor, sino para sentirse validados e importantes. No se preocupen, si no se ve, si está teniendo problemas, no se preocupen con eso. Hermanos, tenemos que tener cuidado cuando personas aparentemente se preocupan por nosotros, pero lo que están buscando es un adepto de discípulos para sentirse importante, pero no los quieren, no los aman. En fe, perseverar con confianza firme, especialmente en la oposición. Hermanos, un líder debe mantenerse firme en medio de la oposición. Debe ser fiel en medio de la oposición, aunque sea dura y los resultados no se vean. Su vida debe demostrar que se sostiene por la fe, no por la fuerza. Y pureza es la integridad de lo que hace. Debe ser puro en el ámbito moral y con motivaciones puras en el ministerio. Y eso es bien difícil a veces de probar. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es la motivación que te lleva a hacer las cosas buenas? Porque si la motivación que te lleva a hacer las cosas buenas es admiración, aplauso o palmaditas en la espalda, en realidad te estás sirviendo a ti, no sirviendo a Dios. Lo que te lleva realmente a servir a Dios es dejar el beneficio personal por amor a otros. Y por supuesto la pureza moral. Por supuesto que la pureza sexual también. Un hombre que no vive en integridad es una bomba de tiempo en la iglesia que destruirá a muchos. Hermanos, iglesia, necesitamos que ustedes aprendan a ver con perspicacia quiénes son verdaderamente líderes en la iglesia. Hermanos, necesitamos que ustedes aprendan lo que dice la Escritura para que puedan valorar si realmente los que se paran aquí deberían estar aquí parados. Iglesia, estos son herramientas bíblicas para que ustedes puedan discernir a quién oír y a quién no oír.
Iglesia, esto no solo te ayuda a discernir bien dónde estás sentado y en qué iglesia estás asistiendo, sino a valorar estos líderes que son líderes por su carácter y su conducta, no por su elocuencia, su vestimenta o su conocimiento teológico. Por supuesto que anhelamos crecimiento. Somos una iglesia que anhela crecimiento teológico, que anima a que estudien de forma formal o informal. Pero déjame decirte que la iglesia debe tener tanta madurez bíblica que puede diferenciar entre un falso maestro y un buen maestro. No por la elocuencia, sino por su carácter y su ejemplo. Iglesia, por eso estamos leyendo todos juntos Timoteo, para que todos juntos caminemos entendiendo qué es un liderazgo cristiano. Querido hermano, la verdadera autoridad no se mide por cuántos likes tiene una persona. No se mide por cuántas personas asisten a su iglesia. La verdadera autoridad no se mide por la cantidad de libros, sino por la pureza del corazón, la humildad en el servicio y la coherencia entre lo que enseña y lo que vive. Eso debes de buscar, a ese debes oír. Hermanos, una de las cosas que a mí más me impacta de MacArthur es que a través de los años sus convicciones se mantuvieron hasta su último respiro. Sea que esté de acuerdo o no con algunas de sus posturas, realmente reflejó convicción e integridad de que lo que creía que era bíblico iba a ser predicado hasta su último aliento. ¿Saben qué? Para mí, como pastor, vale muchísimo más que todos sus libros, porque refleja que todo lo que escribió lo vivió. Wow. Querido hermano, iglesia, valora a los líderes que ves amar a su familia. Valora cuando tus líderes vienen junto a su esposa y a sus hijos a la iglesia. Valóralo. Valóralo, porque en muchos otros lugares se ve como si fuera nada más una profesión. Vas, predicas y luego te vas. Valora que los líderes que Dios ha puesto a cargo aman a su familia. Valora cuando esos líderes tienen el mismo ímpetu de predicar como de pasar el gancho porque algo se regó. Iglesia, valora a los que sirven sin buscar reconocimiento. Cuídalos porque son débiles también. Ora porque deben perseverar en medio del cansancio. Ora para que mantengan la pureza en sus motivaciones constantemente. Este es el tipo de liderazgo que edifica a la iglesia. No el que llena a la iglesia, pero el que la edifica, sí. Y ahora, deja de pensar en los líderes y piensa en ti. Tú debes ser ese tipo de creyente, sea llamado o no al liderazgo. Porque todos ustedes están dentro de algún círculo social donde pueden influir positivamente. Todos ustedes, familia, hijos, trabajo, todos estamos dentro de un círculo social donde podemos influir positivamente. ¿Y sabes cómo influirías en otros? Con tu testimonio. En tu trabajo, a través de tu testimonio, tus palabras, tu conducta, tu amor y hasta tu misma fe, influirías positivamente. Querido hermano, a veces llegan a pedir oración por familia inconversa. Y por supuesto que oramos, pero sé ejemplo en conducta, amor y pureza. Y deja que la palabra obre. Ahora, personas y hermanos que anhelan algún tipo de liderazgo. Muchas personas llegan a la iglesia buscando el cargo, no el servicio. Muchas de las personas llegan a la iglesia buscando un puesto o un título, pensando que el liderazgo se podría obtener por currículum, por dinero, por preparación o por una amistad muy cercana con el pastor. Pero el liderazgo espiritual, oye esto, anota esto en tu mente y tu corazón, no es un ascenso en una empresa, no.
El liderazgo espiritual tampoco es una recompensa humana, no, es el fruto del carácter probado por otros hombres piadosos que han valorado eso en ti. Hermanos, el liderazgo no se gana por lo que sabes, sino que se obtiene por gracia, por quien eres. El liderazgo cristiano se forja no en el púlpito, se forja en el tiempo de perseverar, amando, cuidando, predicando y primeramente en la familia. Un autor dice que la familia es el microcosmos donde el llamado al servicio refleja su influencia, su madurez y su liderazgo. Y si su familia no está bien, no puede liderar la familia de Dios. Querido hermano, el verdadero liderazgo cristiano no se forja en una sola predicación. No se forja en un momento donde todo el mundo aplaude. Se forja en el tiempo, en la humildad, en la fidelidad y en la coherencia entre lo que cree y lo que vive. Desde capítulos anteriores vimos que el verdadero líder comienza haciéndolo en su casa. Es por eso que el líder eficaz es un ejemplo a seguir, y sí, aún siendo pecadores. Y no es un ejemplo a seguir porque es un diccionario bíblico hablando, sino porque es una vida humilde y piadosa que busca someterse a Dios constantemente. Entonces, si eres un ejemplo, tu nivel de influencia va a ser superior y positiva, porque realmente serás un ethos. Y ethos en griego lo que significa es que el carácter de lo que se dice tiene valor y peso si el que lo dice vive así. Yo puedo decirte que confiemos en el Señor, pero si yo paso todo el día sin confiar en el Señor, ¿de qué sirve? ¿Cómo podemos ejemplificar eso? Debes defender la verdad. Y sí, hay momentos donde hay debates teológicos, pero más que eso, defiéndela siendo un creyente maduro e íntegro donde quiera que estés. Que la gente pueda decir de ti, tal vez es un fanático religioso, pero sé que a él le puedo confiar a mis hijos. Wow. Es por eso que si defiendes la verdad con el carácter y el ejemplo, entonces serás eficaz. Pero también debes de vivirlo con la fidelidad a la palabra de Dios. Porque puede ser una persona moralmente buena. ¿Cuántos conocemos gente? Hay señoras que, ay, es que mi hijo es tan bueno. Claro, nunca lee su Biblia, pero es tan bueno mi hijo. No mata ni una mosca. Y ve a la esposa que tiene y los hijos. Uy, wow. Hermanos, la bondad no se marca a nivel social, sino a nivel espiritual. El verdadero creyente que vive bien es aquel que vive conforme a los parámetros que Dios determinó. Dios determinó cómo debería vivir. Es por eso que tenemos la fidelidad a la palabra de Dios. Porque oiga acá, un líder bien portado sin la escritura no es un líder cristiano. Y no hay poder. Y cuando me refiero a poder, no me malinterpreten. Nadie se va a caer para atrás. Nadie va a soplar y alguien se va a caer. Eso aquí no pasa. El poder está cuando la palabra es predicada, porque el poder transforma corazones. Porque el poder está en que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, porque el Espíritu Santo utiliza la palabra para transformar el corazón. El poder no se manifiesta con una noche de milagros, sino manifiesta con una persona que dice: Señor, tu palabra ha hablado a mi corazón, soy y me quiero someter a ti, soy pecador. Punto. Eso manifiesta el verdadero poder. Un pastor sin poder es un pastor sin escritura. Y eso hay miles ahora. Dice: entre tanto, ocúpate de la lectura, y esto me encanta, de la escritura, la exhortación de la escritura también, y la enseñanza de la escritura también. Y me encanta esto. ¿Saben por qué? Porque básicamente está hablando del ministerio público del predicador. Esta palabra lectura en el contexto del primer siglo era leer en la asamblea, en la sinagoga, un texto bíblico. Entonces me encanta porque lo que está queriendo decir acá es que leer es
demuestra que lo que tiene autoridad no eres tú, no eres tu persona, es la palabra de Dios. Que lo que se lea sea la escritura, no tus chistes, no tus experiencias. Pero no solo lee, no solo plantea en el primer punto de que hay una autoridad máxima, y eso hacemos aquí. Eso estamos planteando aquí. La autoridad máxima de su congregación de gracia y verdad es la escritura, por supuesto Cristo. Entonces, querido hermano, cuando lo que habla es que la lectura es que la escritura demuestra que básicamente hay una autoridad por encima de todos nosotros. La lectura es el reconocimiento de autoridad en la palabra. La lectura pública que se hacía es un acto teológico. ¿Saben por qué la lectura pública es un acto teológico? Porque reconoce que la autoridad está en las escrituras, no en el predicador. Repito, reconoce que la autoridad está en las escrituras. Luego dice exhortación. Me encanta. No solo se lee, sino que se aplica. Hay iglesias donde sí tenemos buena doctrina, pero solo se lee, son comentarios bíblicos. Los pastores están que el versículo tras versículo tras versículo, pero no se aplica. Tiene que aplicarse a la congregación. Eso es exhortación. La exhortación apunta a la aplicación práctica del texto. La aplicación es motivar, corregir, consolar a la congregación por medio de la palabra. Timoteo debía exhortar con paciencia y amor, mostrando que la palabra transforma el corazón. Querido hermano, cuando tú escuchas la predicación de la palabra de Dios, deberías venir en oración desde tu hogar. Deberías prepararte desde el sábado y deberías orar para que Dios trabaje en tu corazón y hable en lo que tienes que cambiar, en lo que tienes que ser transformado. Para que cuando llegues aquí y escuches la palabra, puedas dejar que Dios te confronte, te consuele y te dirija. Sabiendo que detrás de cada exhortación, y lo digo con mucho amor como pastor, detrás de cada exhortación a lo largo de un sermón, hay un Dios que busca tu madurez, que busca tu crecimiento. Y luego enseña. La palabra un poquito más complicada, o por lo menos con más profundidad que las otras dos. Describe ya una instrucción doctrinal sistemática. Lo que quiere decir es que no solo se lee, no solo se aplica, sino que se enseña, se aprende, se saca conclusiones, se estudia. Knight, un comentarista, dice que destaca que Pablo no le pide a Timoteo que sea creativo. No seas creativo, no saques un montón de cosas. He ido a iglesias donde la predicación es un montón de cosas que sacan: maletas, gorros, sombreros, y antes de todo, para predicar hacen toda una mímica para que la gente esté activa. Pablo no le dice seas creativo. Pablo le dice sé fiel, nada más. El centro del ministerio de un líder no son las opiniones, sino la exposición fiel de la palabra de Dios. Pablo está recordando que el poder en el ministerio pastoral no está en el carisma del predicador, sino en el contenido de lo que proclama. Timoteo debía resistir la tentación de entretener o de impresionar a otros y concentrarse en leer, exhortar y enseñar con fidelidad lo que Dios había dicho. Eso es lo que debe hacer un pastor durante los 45 minutos que está el domingo en la mañana. Y no solo eso, exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Wow. Hermano, no sé si es tu primera vez acá y quieres salir corriendo, pero déjame decirte que no des 45 minutos de tu vida a una persona que te está contando chistes y anécdotas. Eso no te transformará. Por favor, si no eres de acá y no te vas a congregar acá, no te preocupes, pero busca un lugar donde la Biblia sea predicada. No le des esos 45 minutos a alguien que no busca tu transformación, sino tu aplauso.
no se lo des. Hermanos, cada vez que abrimos la Biblia y leemos, somos exhortados y enseñados. Dios mismo está hablando a su pueblo. No hay nada más relevante y transformador que la palabra de Dios predicada. Iglesia, por favor, escucha y aprende. Iglesia, si esto es verdad, porque creemos que es verdad y porque es la palabra de Dios, iglesia, busca ser alimentada por la Escritura, nada más. Hermanos, que no sean alimentados solo por emociones y entretenimiento, sino por una Escritura que activa naturalmente unas emociones correctas en el corazón. No se trata de ser frío y no. Se trata de que como la Escritura es el centro, tú lloras, ríes, pero en función de lo que Dios es, no de cómo estás hoy. En función de cuánto amor era derramado por ti, en función de cuán glorioso y grande es Él. Ahí sí llora, alaba y aplaude al Señor. ¿Por quién es Él? No por quién somos nosotros. No seas alimentados por cosas místicas. Ora para que tu pastor predique la Escritura y la Escritura y la Escritura y solamente la Escritura. Que sea apasionado por la Escritura, no por la audiencia. Congregación, una iglesia saludable no se mide por cuántas luces, por cuántas sillas. Una congregación saludable se mide por cuánto ama la Escritura. ¿La amas? Si no tuviéramos estas sillas cómodas, ¿estuvieras aquí oyendo la Escritura? Si tuviéramos que estar debajo de un árbol oyendo la Escritura, ¿estarías? ¿O necesito más comodidad? Iglesia, ora para que la Escritura siempre sea el centro de gracia y verdad, o de la iglesia en la que te congregas. No dejes de orar. Valora y ora por tus pastores para que abran la Biblia con fidelidad, para que exhorten con amor y para que enseñen con claridad, que estudien su Biblia, que sepan lo que van a decir cuando se paran aquí al frente, que tengan un argumento claro y que hayan estudiado tanto que primeramente hayan sido ellos afectados positivamente por la Escritura. Querido hermano, Dios habla por medio de la palabra, no por la creatividad del predicador. Una iglesia madura es gozosa al predicador que predica la Escritura y no su opinión. Una iglesia madura es la que disfruta oír una predicación conforme a la Escritura, cuando el punto del texto es el punto central del sermón. Hermano, si has sentido el llamado a servir o liderar, nunca serás medido en gracia y verdad por qué tan original eres, sino por cuán fiel eres. No serás evaluado por cuántas personas entretienes, sino por cuánto amas la Escritura. Querido hermano, no necesitas ser carismático ni tener grandes recursos. Necesitas conocer profundamente la Escritura y vivir bajo su autoridad. Si alguno de ustedes anhela ser un líder cristiano eficaz y no puede sentarse a leer un libro, ¿cómo crees que puedes liderar fielmente? Si tu trabajo es leer, aplicar y vivir. Si no tienes la disciplina para tomar la Escritura y leer y vivir en base a eso, entonces pasas demasiado tiempo entreteniéndote en el teléfono. Hermano, si sientes el llamado a liderar, lo que necesitas es conocer profundamente la Escritura y vive sometido a ella. Lee con atención la Escritura, exhorta con valentía y vive con humildad.
siendo alguien sometido a Dios. Un verdadero líder no inventa lo que enseña, sino que transmite lo que Dios ya dijo. Albert Moller dice: los predicadores hablamos solo porque Dios ha hablado. Si Dios no hubiera hablado, yo, Esteban Rojas, dedicaría a estar callado, porque hablamos solo lo que Dios ha dicho. Un verdadero líder no inventa, enseña. Si te mantienes fiel a la Escritura, aunque nadie te aplauda, estarás cumpliendo el llamado más noble y eterno. Serás un mensajero del Dios vivo. Y al igual que Charles Simeon, puedes pasar 10 años sin que nadie reconozca lo que has hecho. Pero el más grande y soberano de todos te reconocerá y dirá: buen siervo fiel. Querido hermano, debes ser ejemplo. Tu conducta debe ser igual a lo que dices. 2, debes amar la Escritura, vivirla, leerla. Y 3, progresa y persevera. Hermanos, no te quedes donde estás ahora en tu madurez espiritual. No te quedes, no te acomodes en el sillón de ya me leí un librito, ya me leí Juan, o ya estudié teología, ya estoy bien. No te quedes ahí. Progresa siempre. El cristiano no deja de progresar, avanza. No ha terminado tu carrera cristiana. Eso es importante. No te acomodes en: ya fui a la iglesia el domingo en la mañana. No, eso no te salvará. Debes progresar y avanzar, y que sea testimonio para otros. Versículo 14. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos. Esto básicamente hablando del presbiterio, que es un grupo de ancianos o líderes, habla de lo que nosotros llamamos comúnmente como ordenación. Ordenación es un ritual que de alguna u otra forma simboliza que la iglesia te comisiona para liderar, para pastorear. Eso es lo que le dice a Timoteo. La situación se puede poner bien fea, Timoteo, pero sabes que no olvides que detrás de ti hay una iglesia que ora por ti. Detrás de ti hay líderes que te han aprobado, y detrás de ti hay personas que saben que Dios te ha llamado. Así que aunque estés en una situación difícil, no lo olvides. No lo olvides. Pablo le dice: recuerda cuando los líderes oraron por ti e impusieron sus manos y confirmaron públicamente que Dios te había llamado. Hermanos, lamentablemente la mayoría de iglesias el día de hoy tienen pastores a los que nadie aprobó. La mayoría de iglesias tiene pastores que salieron de una iglesia en división y se llevaron a 20, 30 y 40 y empezaron una nueva iglesia. ¿Y sabe qué es lo más triste? Porque a veces salen queriendo hacer cosas buenas, pero nunca estuvieron congregados en una iglesia sana. Entonces lo que van a replicar es todo lo que les gustaba de su iglesia anterior. No van a replicar lo que verdaderamente Dios espera en la Escritura, sino todo lo que les gustaba de su iglesia anterior. Querido hermano, debe haber líderes piadosos que confirman el llamado de alguien. Timoteo no había entrado al ministerio por decisión propia, sino bajo la confirmación de líderes que pudieron comprobar su don y su carácter. La imposición de manos representa o simboliza el apoyo de los líderes y la iglesia en el mandato o la comisión de Timoteo. Hermanos, esto requiere responsabilidad, porque otros líderes habían visto señales de un siervo eficaz. Querido hermano, el ministerio no se trata de una iniciativa personal o un deseo individual, sino de un llamado probado y confirmado por otros. Primeramente pastores locales y luego la comunidad. Dios llama, sí. Y si has sentido el llamado, gloria a Dios, aquí estamos para caminar contigo. Pero Dios llama, pero la iglesia supervisa y reconoce a través de los líderes y confirma ese
llamado. Hermanos, por eso es que necesitamos líderes que rindan cuentas. Necesitamos líderes rodeados de otros hombres. Una persona que no logra tener amistades muy probablemente va a ser un líder muy autoritario, porque nunca ha escuchado una opinión diferente. Hermanos, necesitamos líderes que rindan cuentas, líderes que han sido evaluados, líderes que han sido animados y líderes que han sido corregidos cuando es necesario. La ordenación no es solo autoridad para servir, que eso es lo que a veces la gente espera. No voy a quedarme y pasar el proceso, no voy a decir nada y cuando el pastor me diga ya puedo servir, ya puedo servir. Así no funciona. El carácter va naturalmente mostrando en ti el llamado, y eso, sometido al liderazgo de la iglesia local, evalúa y confirma si es realmente un llamado de Dios. Hermano, el ministerio no es individualista. Comienza de forma individual, pero florece de forma comunal, bajo la supervisión y el respaldo de otros. Por eso le dice, reflexiona. No te olvides, reflexiona sobre estas cosas. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente. Me encanta. Este es el versículo con el que siempre iniciamos los talleres de predicación expositiva. Porque aprovechamiento, la palabra es progresión o progresa. Que tu progreso, tu avance sea evidente entre todos. Wow. Literalmente significa ese avance, tu madurez y tu crecimiento sea visto por todos. Pablo está exhortando a Timoteo, dedícate por completo a la escritura y a vivir como deberías vivir. ¿Y sabes qué? No tienes que demostrarlo. Al final tu progreso será evidente. Vean qué diferente, porque es muy diferente decir, demuestra que ya sabes más. Demuestra que ya tienes mejor carácter. No, concéntrate en vivir conforme el evangelio y someterse a la escritura, y eso naturalmente mostrará tu progreso a otros. Eso es importante. Invierte tu mente, tu tiempo y tu corazón en el crecimiento espiritual. Sé fiel a la escritura. Nunca debería ser un líder estancado, sino alguien que sigue avanzando, alguien que sigue aprendiendo, alguien que sigue madurando. No te quedes con aquellos líderes que ya creen que todo lo saben. Esos no son buenos líderes. Continúa aprendiendo, continúa avanzando. Si te dedicas, le dice Pablo a Timoteo, a vivir y a predicar lo que Dios dice, progresarás. La madurez de un líder nunca es invisible. El problema es cuando yo quiero mostrar lo maduro que soy, ya ahí estoy mostrando otra cosa, lo inmaduro que soy. El problema es cuando yo quiero mostrar para que me tomen en cuenta. Pero si realmente yo amo al Señor y me someto a la escritura, Dios soberano, si te ha llamado, te va a poner donde Él quiere y como Él quiera. ¿Confías en que Dios es soberano? Si confías en que Dios es soberano, Él te pondrá cuando Él quiere y como Él quiere. Sin importar que haya algún pecador que esté yendo en contra de tu llamado, Dios te pondrá cuando Él quiere y como Él quiere. No hay nada más grande ni más fuerte que su poder y su soberanía. Descansa en eso. Hermanos, no se trata de una buena predicación. Se trata de perseverancia. Un buen acierto en la vida no es sustento para ser ministro del evangelio. 2 buenos aciertos en la vida no es suficiente para ser ministro del evangelio. Perseverancia aún en los no aciertos, humildad aún en medio de los problemas, fiel a la escritura, eso sí. Querido hermano, cuando los líderes no demuestran progreso espiritual, no demuestran que crecen en amor, que vencen el pecado, no demuestran que son más pacientes, no demuestran que son menos impulsivos, no demuestran que tienen más conocimiento, entonces no debería ser un líder.
Porque un líder crece y avanza y es evidente ante todos. Querido hermano, ten cuidado de ti mismo, le dice a los líderes, y yo le digo a ustedes también. Ten cuidado de ti mismo y la enseñanza. Esto encierra todo lo que hemos visto. Ten cuidado de ti, tu conducta y cómo vives. Y ten cuidado de lo que enseñas. La palabra, la escritura. Este versículo resume todo el pasaje. Une dos dimensiones inseparables. Presta atención acá. Estas dos dimensiones es la vida de un líder, su familia, quién es él internamente y su enseñanza. Y eso es importante, presta atención acá. No basta con enseñar bien si tu carácter no respalda esa enseñanza. Puedes tener aquí la persona que mejor enseña, que más estudios tenga y que te haga una disertación teológica que digas, wow, lo quiero oír siempre. Pero si no vive conforme a eso, esa persona no debería estar predicando. Por el otro lado, puedes tener una persona que diga, wow, esta persona se porta muy bien. Esta persona es muy humilde. Sí, pero si no sabe enseñar, no debería ser un anciano. Por eso los requisitos de diferencia entre ancianos y diáconos, ¿cuál es la gran diferencia o la única diferencia? Que el anciano debe ser apto para enseñar. Porque la congregación es alimentada por la predicación de la palabra. Hermanos, Knight y Toner en sus comentarios explican que el ten cuidado implica una acción continua. O sea, no es ten cuidado hoy, es ten cuidado siempre de ti mismo. Queridos hermanos, ¿saben cuál es mi mayor enemigo? ¿Saben cuál es? Cuidado, dice mi esposa, no para nada. Mi mayor enemigo soy yo mismo. Ni siquiera lo que vemos en las redes sociales, ni siquiera la ideología que está ahora en este mundo. No, mi mayor enemigo soy yo mismo. Mi orgullo, mis depresiones, mis pensamientos. Ese es mi mayor enemigo. Y si no me doy cuenta de eso y no tengo continuamente cuidado de mí mismo, entonces no solo me afectaré a mí, sino que los afectaré a ustedes. Querido hermano, si no te das cuenta que tu mayor enemigo eres tú mismo, entonces al final lucharás contra cualquier otra cosa que no sea tu propio pecado. Dice Toner, es una continua vigilancia espiritual permanente a tu propio pecado. La frase te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren no habla de salvación por obras, eso quiero dejarlo claro aquí, sino habla del proceso de perseverancia en la fe al mantenerse fiel a Cristo y a la verdad. Si Timoteo preserva una vida espiritual guiada por la Escritura, entonces preservaría fielmente su salvación y la de otros. El mayor peligro del ministerio, ¿saben cuál es? Descuidar el alma mientras cuidas el alma de otros. Hermano, yo pasé por una situación muy difícil de gastritis y fui donde el doctor y me pegó una regañada, gracias a Dios, y por gracias a Dios no tenía nada, pero él me dice, él no es creyente, entonces me llamó la atención, me dice el médico, tú eres como yo, porque me preguntó si yo comía a las horas, y yo no como a las horas, si yo estoy en algún lugar a mí se me olvida, si estoy algo en la iglesia, entonces me dice, me regañó, me dice, tú eres como yo cuido a otras personas pero no me cuido a mí, y eso te está pasando a ti, porque estás enfocándote en la vida de otros, pero no tomas tiempo para comer a las horas, no tomas tiempo para tener una rutina correcta y estás solo corriendo. Ahí tal vez, y también el regaño de mi esposa fue, Esteban, si no entiendes, si no paras en algún momento te vas a matar. Querido hermano, si no nos cuidamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a cuidar a otras almas? El mayor peligro del ministerio es cuidar almas y no cuidarse a uno mismo. Pablo recuerda que el obrero de Dios debe alimentar primero su corazón antes de alimentar a otros. Por eso es que es tan hermoso que la familia de un líder sea el termómetro de su verdadero liderazgo. ¿Saben por qué?
Porque la familia podrá demostrar qué tan buen líder es y qué tanto tiempo saca para alimentarlos a ellos y alimentarse a él. Porque es muy fácil prepararse para predicar aquí al frente, pero es más difícil todos los días levantarse y hablar y leer la escritura con tu familia. Hermanos, Pablo nos recuerda que el obrero de Dios debe alimentar primero su corazón. Si el pastor se enfría, la iglesia se debilita. ¿Y saben cuál es el problema? Que cuando el pastor o los líderes se enfrían, no te das cuenta hasta que caen en un pecado terrible. No te das cuenta porque todo lo mantienen igual. No te vas a dar cuenta. Cuida tu vida. Y ahora me paso de los pastores a ti. Cuida tu vida porque tú también podrías ser piedra de tropiezo. Cuida tu comunión con Dios, cuida tu tiempo de oración, cuida tu santidad y cuida la doctrina. No te desvíes del evangelio. No diluyas la verdad con temas filosóficos. Entiende y cree que hay autoridad en lo que Él dice y cómo lo dice, y punto. Hermanos, el fruto de una vida vigilante, y cuando me refiero a una vida vigilante, es una vida que se vigila a sí mismo, que se mira constantemente en dónde está pecando. El fruto de una vida vigilante es una vida fructífera en el evangelio, es fortalecer su corazón. Un autor dice: un líder que se cuida y enseña fielmente no solo preserva, sino que conduce a otros hasta llegar al final. Iglesia, les he dicho una y otra vez, y hemos predicado a Timoteo por esto mismo, para que ustedes identifiquen bien cómo debe ser un líder. Y ya sea que estén aquí o estén en otro lado, sepan dónde ponen sus oídos a oír. Como iglesia, recuerda que el ministerio pastoral no es una empresa individual ni un proyecto personal. Detrás de cada líder debe haber una comunidad fiel que ora por él, que lo apoya y que camina con él. Iglesia, oren por nuestros pastores y servidores para que no se enfríen, para que perseveren con gozo, fidelidad y humildad. Valora no solo una buena predicación, valora a hombres que son amorosos con sus esposas. Valora a hombres que progresan espiritualmente, que siguen creciendo, que siguen aprendiendo, que siguen luchando por su santidad. Iglesia, madura en alegrarte a ver líderes madurando, porque sabe que el crecimiento trae bendición para todos. Muchas iglesias se enojan cuando alguien, hay ese celos, quiero ser líder, yo soy mejor que este. Eso destruye y muestra la inmadurez de alguien. No toques nada que tenga que ver con liderazgo, porque te quemarás y quemarás a los demás. Deberías estar contento y alegre al ver el progreso en humildad, en sometimiento a la escritura en una persona. Iglesia, nunca olvides que el llamado es confirmado por otros y que el progreso espiritual es visible inevitablemente por otros. No te estanques ni te conformes. No te compares. No, es que ya estudié más que este. No, es que ya oré más que ayer. No te conformes. Nunca llegarás al estándar, porque el único que cumplió el estándar fue Cristo. El llamado al ministerio no termina con la ordenación. El llamado al ministerio no termina con lograr llegar a predicar. El llamado al ministerio apenas empieza ahí. Porque el verdadero llamado está cuando nos bajamos de aquí y llegamos a nuestro hogar. Cómo vivimos lo que decimos. Persevera en estudiar. Estudia tu Biblia. Estudia y estudia y estudia. Persevera en cuidar tu corazón de orgullo, de vanagloria. Cuida tu corazón. Alimenta tu alma con la palabra, no solo tu mente. Alimenta tu alma con la palabra. Rinde cuentas. Sé honesto. Sirve con humildad y aprende a ser corregido en amor por otros. Todo eso serán señales de que Dios está obrando en tu progreso. El Señor no busca líderes perfectos, sino líderes
que progresen, que crezcan y que se mantienen vigilantes y perseveran al final. Tu constancia es más importante que tu talento. Tu testimonio es más importante que tus dones. Querido hermano, la historia de Charles Simeon y la exhortación de Pablo a Timoteo se entrelazan en una misma verdad. La verdadera eficacia de un líder cristiano se da por medio del carácter, la fidelidad y la perseverancia. Tanto en Éfeso como en aquella pequeña ciudad de Cambridge, la exhortación de Pablo es la misma. Dios obró por medio de siervos que no confiaron en su talento. Tal vez crees que Dios te ha llamado, pero has confiado tanto en tu conocimiento, tus talentos o tu experiencia, que Dios mismo ha dicho no. Tal vez a este momento has confiado tanto, pero tanto en ti, porque ninguna iglesia ha llegado al nivel de que tú crees que tú tienes. Entonces criticas a todas las que has estado, que tal vez, y perdón que lo diga así, tal vez Dios mismo está diciendo, por eso mismo nunca has podido tocar nada que tenga que ver con el liderazgo. Por eso mismo te he dicho que no, porque no has dejado de confiar en ti mismo. Querido hermano, tanto en Éfeso como en Cambridge, Dios obró por siervos que no confiaron en su talento, sino en la palabra de Dios. Que no buscaron aprobación, sino obediencia. Que no pelearon por poder, sino que fueron fieles hasta el final. Un verdadero líder cristiano eficaz es aquel que defiende la verdad con el carácter y el ejemplo a los demás. Un líder eficaz es aquel que vive en fidelidad a la palabra y que persevera en su llamado. Hermano, un líder eficaz es un ejemplo. Antes de ser un maestro, es un ejemplo de cómo ser un buen alumno. Hermanos, antes de ser un maestro, es un ejemplo de vivir lo que predica. La defensa de la verdad no se hace solo con debates, sino con integridad. Y la fidelidad es que la iglesia no necesita líderes creativos, líderes fieles. No necesita mensajes novedosos, sino líderes que realmente predican la palabra de Dios. Y finalmente, progresar y perseverar. Cultivar el llamado es cultivar el alma y avanzar visiblemente ante otros. Porque el liderazgo espiritual no se mide por cuán alto has llegado, sino se mide por cuánto constantemente has perseverado caminando. Y a los que sirven y anhelan servir en gracia y verdad, déjame decirles lo siguiente. No busquen grandeza, por favor. Busquen el crecimiento interior. No busquen aplausos, busca perseverancia. Y así Dios podría usar a esta iglesia para conducirte en el llamado que Él ha puesto en ti. Oremos para que como iglesia seamos un ejemplo de carácter, para que como iglesia seamos un ejemplo de fidelidad, para que como iglesia seamos un ejemplo de perseverancia. Y oremos para que los líderes sean humildes, sean perseverantes aún en medio de la adversidad, y que todos juntos, tanto pastores, diáconos y siervos del Señor, digan: no yo, sino Cristo en mí. Oremos. Padre celestial, soberano y glorioso Dios, pedimos por una iglesia fiel, una iglesia que ponga la escritura como el centro,